ser mujer es nacer con sexo femenino. Realidad biológica, o sea, nacer con cromosomas XX o XY, nada más. El movimiento transgénero es profundamente sexista, ¿no? El lenguaje posmo absolutamente ridículo, que hay que arrasar con ese lenguaje, ¿no? Todo esto de los calificativos que se hacen a ciertas feministas y tal, ¿qué opinas del tema de J.K. Rowling y todo lo que hay alrededor de eso? También, bueno, la han sacado direcciones de familia, han hecho mucho... Debo apuntar que no sé por qué, pero yo sabía que Aarón iba a querer meter este tema porque yo sé que es muy fan de J.K. Rowling, de... Yo también. Y tal. ¿Qué quiere decir? ¿Que la pregunta está sesgada o qué? Sesgada, no. Interesada, tal vez. Tal vez. Bueno, pues eso, me interesaba saber a ver qué opina Paula sobre el tema, si la ha seguido o no, o no lo... Claro que lo he seguido y, a ver, yo tengo amor a Rowling, tengo amor porque yo crecí con sus novelas, crecí con Harry Potter y desde luego tengo admiración como escritora a su obra. Y ahora tengo admiración hacia ella como feminista radical que es, porque ella está en el feminismo radical absolutamente, porque además no es nada tibia, no se queda con dos proclamas y ya está, ¿no? Ella ha fundamentado porque cree en el feminismo radical, porque cree que todo el movimiento transgénero es un movimiento totalmente misógino que está acosando, difamando y tratando de censurar a quienes levantamos la voz contra las leyes y contra las políticas transgénero, y ella desde luego ha sido víctima de todo eso, ¿no? O sea, han hecho unas campañas de acoso brutales contra ella. Lo que pasa que, claro, se ríe de todo porque está en un nivel socioeconómico, vamos a decirle, que le pueden decir absoluta misa, que ella está muy tranquila, y aparte de eso también tiene que tener una fortaleza mental muy grande, porque independientemente de su posición social, económica, independientemente de eso, ha recibido auténticas amenazas, violencia, incluso han vandalizado su casa, es decir, ha tenido que sentir miedo real, ¿no? Me acuerdo aquella portada de The Sun que fuera absolutamente execrable, del exmarido diciendo: le he pegado a J.K. Rowling y no me arrepiento. Y eso se hizo en la propia polémica, cuando ella empezaba a alzar la voz contra todo el tema transgénero, ¿no? Y entonces parecía, como es tan malvada, es una transfoba y es tal, vamos a legitimar y vamos a poner en portada, o sea que hasta se le puede pegar, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, fuera tremendo aquello, y la verdad que, bueno, toda mi admiración y todo mi apoyo, yo desde luego la voy a seguir apoyando y defendiendo, independientemente que luego tenga desacuerdos en otros temas políticos, pero desde luego, porque la mujer se moja en muchos temas, pero desde luego aquí 100%. Es una gran defensora y además es una mujer que ha ayudado mucho a la causa. ¿Por qué? Porque es una mujer con millones de seguidores en todo el mundo, que cuando ella levantó la voz supuso que muchísima gente se enterara de las implicaciones jurídicas y prácticas de estas leyes trans. Bueno, es que con lo de J.K. Rowling, claro, no lo han podido tumbar porque es ella, pero hay otras personas o otras feministas, otras que... Porque claro, aquí hay una pregunta que es muy importante y complicada. Hay una pregunta y hay muchos vídeos por YouTube, que seguramente Paula haya visto alguno, de estos que salen con el micrófono preguntando a la gente: oye, esos vídeos, pues en fin. Pero hay una pregunta muy complicada. Creíamos que lo teníamos claro, pero a lo mejor no está tan claro, Edu. ¿Qué es ser una mujer? Ahí está. La pregunta... Paula, para la gente que a lo mejor está un poco confundida en 2023, dice: no, pero claro, eso es un espectro, ¿no? ¿Has visto esos vídeos de chavales? A ver, ¿cómo se lo podemos explicar? A ver, Paula, resuélvenos esta duda. Claro, porque claro, nosotros como hombres cis hetero... Claro, yo ya no lo sé. Claro. A lo mejor no estamos capacitados para responder. Eso decís y toda esa... Bueno, en fin, hablaremos luego también del lenguaje posmo absolutamente ridículo, que hay que arrasar con ese lenguaje, ¿no? Bueno, dicho lo cual, ser mujer es nacer con sexo femenino. Nada más. Es lo único que es ser mujer. Todo lo demás que se pueda decir sobre ser mujer
suele aludir al género. Es que, de hecho, aquí está el problema, ¿no? También que la gente confunde constantemente sexo y género. Sexo es realidad biológica, o sea, nacer con cromosomas XX o XY, nada más. Género es toda la estereotipia sexista, todo, o sea, de hecho, por eso decimos que el movimiento transgénero es profundamente sexista, ¿no? Porque tú le dices que es ser una mujer o por qué te sientes mujer y empiezan con toda la matraca sexista de yo es que me siento mujer porque me gusta llevar el pelo largo, porque juego con niñas, porque me gusta pintarme las uñas. Eso es género, eso es estereotipo puro y duro. O sea, yo no soy menos mujer, o sea, si yo soy estereotípicamente femenina, que también me critican por eso, hoy una feminista y tan estereotípicamente femenina, y luego vas dando lecciones de género y de sexo. Yo es que no digo que ir de una forma o de otra sea lo feminista. Yo simplemente estoy diciendo que ser mujer es nacer con sexo femenino y todo lo demás género, ¿no? Y yo, por ejemplo, eso, soy estereotípicamente femenina, pero si mañana me da por raparme, por vestir estereotípicamente masculina, ir ancha, ir no sé qué, sigo siendo una mujer. Y punto. Entonces, eso es lo que no se puede confundir, ¿no? Sexo y género, que es una confusión totalmente interesada que se hace desde el movimiento transgénero, bueno, pues para que la gente no sepa ni tan siquiera o no se atreva a definir lo que es un hombre y qué es una mujer. Pero vamos, clarísimo, cromosomas XX mujer, cromosomas XY hombre, no hay más. Pero estarás siendo biologicista, ¿no, Paula? Porque tú sabes que ellos dicen que el sexo se asigna. Sí, claro. Se asigna. Sí. Se asigna. O sea, el ecografista, yo ya tengo dudas de cuál es su función entonces, no sé, qué hace la ecografía. No, ahora los médicos ahora son como los sexadores de pollo, ¿sabes? Ahora cogen al bebé y dicen, te voy a asignar tu hombre, tu varón, tu mujer, tú, o sea, es absolutamente ridículo. El sexo no se asigna, el sexo se observa, nada más. Entonces, decir que el sexo se asigna es algo absolutamente acientífico, antimaterialista, que no hay por dónde cogerlo y que obedece a ese delirio, como decíamos, totalmente anticientífico que trata de hacernos negar la realidad. Con esto que has dicho de los estereotipos, claro, yo el otro día ponía en Twitter, digo, claro, yo me alegro de no ser joven ahora, porque claro, yo de pequeño jugaba con niñas, llevaba el pelo largo, o de pequeño me refiero, o con 10 años así, o adolescente, y me llevaba a pintar las uñas, pero entonces, por lo cual a lo mejor era un poco mujer en esa época, digo, no sé. Pero a ver, bueno, mira, yo ya me río, pero... Tampoco me sentía femenino, yo tenía claro que era un hombre, pero claro, yo no sé si ahora lo tendría claro. Ahora mismo, por supuesto, con toda la ideología queer que se ha metido en las escuelas, o sea... Muy probablemente, si te tocaba en el instituto o en el colegio alguna orientadora queer u orientador queer, te saldría con que eras una niña en el cuerpo de un niño. O sea, no me cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque eso está en los protocolos educativos. O sea, las leyes trans autonómicas, porque ahora tenemos una ley trans estatal que ya viene a blindar todo esto, pero el caso es que ya teníamos antes leyes trans autonómicas, ¿no? Y las leyes transautonómicas lo que ordenaron es en cada comunidad autónoma, otra cosa por la que soy centralista, porque esta dispersión jurídica, pues en fin, pero bueno, las leyes transautonómicas ordenaban que las comunidades autónomas que tuviesen esas leyes trans aprobadas tenían que desarrollar protocolos educativos. Y en esos protocolos educativos se dicen cosas tan científicas y tan absurdas como que el sexo se asigna. Y eso es lo que se está enseñando a los colegios. Se dice eso o se dice que, o sea, y han hecho de orientadores en las escuelas y de profesores policías de género, porque les dicen que observen las conductas de los niños y que si los niños no se ajustan al estereotipo masculino y las niñas al estereotipo femenino, que vamos a ver qué pasa ahí porque podemos estar ante un infante trans. Y no, las infancias trans no existen. Lo que existen son niños y niñas que no se ajustan al estereotipo sexista. Y, por supuesto, hay niños y niñas que tienen una disforia de género tan acuciante que con el tiempo
y de mayores, pues quizá tengan que hacer ese tránsito, entre comillas, ¿no? O sea, quizá tengan que hacer esa hormonación, quizá tengan, por supuesto, yo no estoy negando que se hagan ni mucho menos, pero yo digo que la mayoría de esos niños y niñas hasta ahora, esa disforia de género se solucionaba de forma natural, o sea, en el sentido de que, bueno, que sea más femenina o que sea más masculina no me convierte en el sexo contrario, ¿no? Pero al meter toda esta ideología en el colegio, entonces los niños, por supuesto, se confunden y es cuando se están empezando hormonaciones tempranas, es cuando se está empezando todas estas cuestiones que están dañando totalmente a la infancia. Por eso decimos que es un maltrato a la infancia, este tipo de legislación y este protocolo educativo. Ya os digo, ahora mismo hay una policía de género dentro de las escuelas que te dicen que si no... Y es que encima lo paradójico de todo esto es que nosotras, quienes estamos defendiendo que eso es totalmente reaccionario, ellos nos llaman a nosotros reaccionarias, ¿no? Nos dicen, es que vosotras sois unas reaccionarias, es que sois unas antiguas, es que no dejáis a la gente que se desarrolle libre en paz, pero puede haber algo más antiguo, puede haber algo más misógino, más sexista, más reaccionario que decirle a un chaval por pintarse las uñas de rosa que es una mujer, a un chaval que no le gusta el fútbol, que por eso es una niña. Eso es que es patriarcado brilli. O sea, antes nos hablaban de cerebros sexuados y que las mujeres, como éramos mujeres, bueno, pues en casa y hacer las labores porque en fin, porque era lo que decía el patriarcado clásico y ahora el patriarcado nuevo o el neopatriarcado te dice que, bueno, ahora plena libertad a hombres y mujeres, pero efectivamente volvemos a eso de los cerebros sexuados, porque si a un niño le gustan las cosas de supuestamente niña, entonces, ¿qué es una niña? O sea, que volvemos al punto de inicio del feminismo de hace 300 años en nombre del transgenerismo, en nombre de la diversidad y encima tenemos que aguantar que somos nosotras las reaccionarias, cuando desde el movimiento transgénero se está defendiendo lo más rancio, lo más reaccionario que existe desde siempre. Precisamente te quería comentar yo que esa vuelta, esa transposición, me recuerda mucho a ese estereotípico idealista del ángel del hogar, de esos estereotipos que nacen en el 18, en el 19 y que ahora parece que vuelven como, no, es que ser mujer es esto. Y ser mujer es que a mí es lo que más me rechina y precisamente yo que vengo de entorno universitario y tal, y claro, vengo de entorno universitario y precisamente cuando estaban estas discusiones en torno a lo que comentabas antes de lo que significa el 68, sí. ese cambio de la cuestión identitaria en el centro. Y a mí me parece que actualmente cualquier proyecto político y cualquier discusión que se establece parte en torno a ese momento. A ese momento en el que ya la cuestión ya no es lo material, sino lo identitario, lo autopercibido, lo identitario. Es que al fin y al cabo es lo identitario y que ya da igual la situación material, sino que hemos vuelto al idealismo. Que es que a mí eso es lo que a mí me parece lo grave de la situación, porque actualmente estamos en un momento en el que las condiciones materiales de la gente son graves, pero lo que maneja la agenda política y lo que manejan los grandes discursos son las identidades y son las cuestiones idealistas y no las materiales. Así es. Sí, es que todo el mundo lo sabe, o sea, todo el mundo sabe que nosotros, los jóvenes de ahora, estamos viviendo peor que nuestros padres, económicamente hablando, ¿no? Y que estamos con unas incertidumbres laborales tremendas, que no se hagan, o sea, no es que no se haya ganado un derecho laboral desde hace 15 años para aquí, es que los que teníamos estamos retrocediendo, ¿no? O sea, ya vemos lo de la reforma laboral de Yolanda Díaz, que dijo, vamos a hacer una reforma laboral para derogar la anterior reforma laboral porque sacó derechos, efectivamente los sacó, o sea, porque cambió, por ejemplo, el tema del despido, o sea, neoliberalizó absolutamente el tema del despido haciéndolo más flexible, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Que ya sabemos. Y resulta que hace una reforma laboral que
no solo no recupera esos derechos perdidos, sino que apuntala los aspectos más neoliberales de las anteriores reformas laborales de Zapatero y de Rajoy, ¿no? Entonces, pues bueno, pero luego sale Yolanda Díaz y dice viva el movimiento queer y sale con una bandera trans y ya está, perdonada de todos los males. Y resulta que la ministra de Trabajo no ha hecho nada por cambiar a mejor en las condiciones materiales de los trabajadores y por hacer una reforma laboral digna. Entonces, pues la verdad que el hartazgo es absoluto, la orfandad política de marxistas, de socialistas, de comunistas es total y así estamos, de cabreados. Y luego, pues claro, tenemos que ir a cualquier medio a decirlo y encima hay que aguantar las críticas del ejército de sectarios que tienen por defensores, que parecen hooligans, o sea, que son incapaces de hacer una crítica política a los suyos y así estamos, con una izquierda totalmente desnortada y una izquierda social totalmente adormecida, porque yo estoy segura que si gran parte de las, o todo, vamos, lo que ha hecho esta izquierda lo hace la derecha, tenemos a toda la izquierda a la calle. Tenemos a toda la izquierda a la calle. O sea, coño, que han sacado tanques, las tanquetas en la huelga de Cádiz contra trabajadores de Cádiz. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Sabes? O sea, que han hecho, o sea, que la reforma laboral ha sido absolutamente vergonzosa. O sea, que han abandonado al pueblo, al pueblo saharaui. Otra vez arrodillados ante Marruecos. Es que es una detrás de otra. Todas las cuestiones. Bueno, ¿y dónde ha quedado la proclama antiotanista también de la izquierda? Sí, que lo han abandonado todo. OTAN de entrada. Todo. Claro. Todo. Sí. Todo. Entonces, si esto lo hubiese hecho la derecha, pues la izquierda social estaría en la calle diciendo nos vais a meter en una guerra que no es nuestra, acabáis de lanzar a tanquetas contra los trabajadores de Cádiz, o sea, todo eso estaríamos en la calle, pero como lo hacen los brilli, pues no pasa nada, ¿no? O sea, la verdad que es indignante. Y Paula, ¿tú crees que, porque volviendo a lo del tema trans, ¿tú crees que hay un contagio social en diferentes países o en España de ciertos jóvenes a ser trans? Porque yo he visto que hay países que tienen como un 4000% de casos. Algunos dicen que es porque ahora hay más libertad para expresarse como trans. ¿Qué opinas al respecto? Opino que hay un contagio social, de hecho le llamamos disforia de género por contagio social, ¿no? O sea, disforia de inicio rápido por contagio social. ¿Por qué? Porque antes, hace 15 o 20 años, cuando había pues una persona transexual o una persona transgénero ahora, en fin, que eso también es otro tema, pero bueno, cuando había una persona transexual en un instituto, ahora resulta que estamos con 4 o 5 niños por cada aula, ¿no? O sea, es brutal totalmente el aumento, ¿no? En Inglaterra, el dato que dabas es de Inglaterra, un 4000% más de niños y niñas trans en un periodo de 10 años, ¿no? Y aquí en España también ha crecido totalmente. Solo hay que ver también las cifras de las unidades de identidad de género de los hospitales, ¿no? O sea, es tremenda ese contagio social y esa disforia de inicio rápido que estamos viendo. ¿Por qué? Porque se lo están vendiendo como transgresor, se lo están vendiendo como una moda, El problema, bueno, pues mira, hace 10 años la moda era ser emo, pues muy bien, pues no pasaba nada porque ser emo no venía asociado con hormonaciones. El problema de esta moda es lo que viene detrás, porque es que evidentemente quien se queda, el adolescente o el niño o la niña que simplemente dice, bueno, pues yo soy a género o soy no binaria, bueno, pues dices, ya se le pasará la tontería, ¿sabes? Y ya está. Pero el problema es cuando realmente tienen un padecimiento real, una disforia de género, no se sienten bien en su cuerpo y viene un movimiento y unos protocolos educativos y le dicen, bueno, es que tú tienes una solución y esa solución es hormonar, son bloqueos hormonales, pero es que las consecuencias de los bloqueos hormonales, o sea, estamos hablando de bloquear el crecimiento a chavales,
desde los 10, 11 años. Después pasamos a hormonación cruzada. O sea, hay un montonazo de consecuencias negativas y de implicaciones de efectos adversos de esas medicaciones, osteoporosis, esterilizaciones, es una barbaridad lo que se está haciendo. Por eso nosotras siempre hablamos de que es un experimento médico muy poco ético el que se está haciendo. ¿Y a quién beneficia todo esto? La industria farmacéutica, porque estamos hablando de que se están haciendo pacientes crónicos de personas sanas, personas que no tenían ninguna problemática y que automáticamente pasan a ser pacientes crónicos. ¿Por qué? Porque además una vez que empiezas con la hormonación no la puedes dejar, porque si la dejas tienes unos problemas tremendos, ¿no? O sea, es ahí cuando, por ejemplo, se puede producir el tema de la no me sale la palabra. Osteoporosis. Y todos esos temas asociados, ¿no? Entonces, pues bueno, son pacientes de por vida y no la puedes dejar, obviamente, porque si quieres seguir identificándote con el sexo contrario, en cuanto dejas de tomar la hormonación, obviamente la realidad se impone y pasa lo que pasa, ¿no? Y entonces, pues claro, y de hecho yo os voy a recomendar. Yo formo parte de la Alianza contra el Borro a las Mujeres, ¿no? Que somos juristas, psicólogas, filósofas, somos de diferentes áreas y hemos analizado desde diferentes perspectivas y desde diferentes ámbitos profesionales todas las implicaciones de estas leyes, ¿no? Y dentro de nuestra página de Alianza contra el Borro a las Mujeres tenemos un apartado que se llama Lobby Queer y ahí se puede ver quién está financiando todo esto. O sea, porque esto, cuando decimos estas cosas, ¡oh, la conspiración! ¿Qué conspiración? Si está todo absolutamente evidenciado en datos de quién pone a funcionar estas campañas. Hombre, Bayer, sin ir más lejos, en el orgullo pasado, en el orgullo LGTBI pasado, aparecieron con pancartas de Bayer, sé tú mismo. O sea, que para ser tú mismo y para ser del colectivo LGTBI te tienes que medicar, ¿no? Es obsceno. Y es que están yendo, industria farmacéutica están financiando a parte de estas cuestiones LGTBI, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se puede ver en la página que os comento, en el apartado que tal, se puede ver pues quién está financiando todo esto y a quién le va bien, ¿no? Y al bolsillo de quienes van, ¿no? Entonces, bueno, se está fastidiando, se está dañando y maltratando a una generación de chavales única y exclusivamente por el rédito económico de una de las industrias más fuertes que hay. Joder, Edu, cuando éramos chavales, ser de una tribu urbana no era una suscripción permanente. No, ni tenías que financiar a una farmacéutica. Joder, que venía de una expropiación de una farmacéutica nazi, tampoco. O sea. A ver, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con eso?